Hace muchos años, desde Laborde, en el interior de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, el Festival Nacional del Malambo desarrolla con el Festival del Tacuaré en Guarambaré, en el interior del vecino país de Paraguay, una profunda relación, un profundo intercambio, el intercambio de la danza, el intercambio del arte, pero también la posibilidad de conocer nuestra propia historia a través de ese arte. En este tiempo complejo, producto de la pandemia del COVID, acentuamos la posibilidad de seguir en este abrazo sudamericano con todos ustedes. Estamos aquí en la puerta de ingreso de lo que llamamos es el más argentino de los festivales. En este lugar, en Laborde, en el Festival Nacional del Malambo, donde cada año recibimos con profundo amor argentino a los hermanos de Paraguay, comenzamos a recorrer esta puesta en escena con la danza argentina y con el gran malambo nacional para decir presentes desde Laborde y desde la Argentina en el Festival del Tacuaré en Paraguay. Vamos a comenzar el recorrido de esta puesta en escena desde Laborde en el Festival Nacional del Malambo con distintos artistas de distintos lugares de la República Argentina que dicen presentes en el Festival del Tacuaré en Paraguay. Nos vamos a ir al norte de nuestro país, al norte de nuestra Argentina, zona plena de arte, cuna de cantores, cuna de poetas y cuna también de grandes bailarines. Estamos hablando de la provincia de Salta, conocida como La Linda. Salta La Linda y el rubro pareja de danza para presentar a los bailarines Daniela Echerique y Andrés Ramos.
Laborde, el Festival Nacional del Malambo, agradeciendo esta posibilidad de ser protagonistas un año más en Guarambaré, en Paraguay. Esa posibilidad que el escenario brinda año tras año en Laborde, en la Argentina, en enero, y esta alternativa de poder estar de manera virtual. Hemos tenido el arte de la danza y vamos ahora al hecho que distingue a Laborde no solamente en toda la República Argentina, también en Sudamérica y también a lo largo y a lo ancho del mundo. Solemos decir aquí, en Laborde, que aquí se zapatea el mejor malambo del mundo. Y cada año se elige a un campeón nacional que después no solamente recorre la Argentina, sino que recorre realmente distintos países, zapateando, bailando y representando uno de los hechos culturales más importantes y una de las identidades culturales más importantes del país, la danza del malambo. Señoras y señores, vamos a presentar a nuestros queridos hermanos de Paraguay, al último subcampeón nacional de malambo en Laborde. Él es de la hermosa tierra conocida como Tierra de Cuyo, del Portal de Cuyo, provincia de San Juan. Desde allí, Sergio El Colo Salazar. Estamos en Paraguay y estamos en la Argentina y estamos en la enorme profundidad de este intercambio que llevamos adelante desde hace ya tantos años. El Festival Nacional del Malambo aquí en la Argentina, el Festival del Tacuaré en Guarambaré, allí en Paraguay. Teníamos a la pareja de danza de la provincia de Salta integrada por Daniela Echenique y por Andrés Ramos. Uno de los hechos que cobra cada año mayor intensidad en Laborde y a nuestro Festival Nacional de Malambo es la consagración de la paisana nacional. La posibilidad que cada una de las 23 provincias argentinas brindan para que una bailarina, una jovencita de cada uno de esos territorios provinciales venga a Laborde y una de ellas sea elegida como la paisana del Festival Nacional del Malambo. En la última edición, en la edición del pasado mes de enero de este año 2020, una bellísima paisana y bailarina santafesina llamada Rocío Valianti fue coronada en esa posibilidad como la paisana nacional de nuestro Festival Nacional del Malambo. Desde la Argentina a Paraguay, Rocío Valianti, desde la provincia de Santa Fe. Danza popular argentina, pa' que la canten y pa' que la bailen nomás. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán. Paseíto con la comadre, de aquí para allá mi compadre. Danza popular argentina, pa' que la canten y pa' que la bailen nomás. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa'l Tucumán.
pobre me desprecia, busque un rico y cásese. Si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar, aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Hola queridos amigos del Festival de Tacuaré, soy Rocío Valianti de la provincia de Santa Fe, Argentina, y soy la actual paisana del Festival Nacional del Malambo que se realiza todos los años en La Borde. En este breve video queríamos estar presentes mostrándoles una de nuestras danzas populares que se llama la Jota Cordobesa. Espero que la puedan disfrutar y esperamos que pronto nos volvamos a reencontrar en un fuerte abrazo hermanado. Un abrazo enorme de parte mía y de parte del Festival Nacional del Malambo. Llegar a La Borde para los bailarines de toda la República Argentina significa un esfuerzo de muchos meses, pero fundamentalmente para lo que se llama aquí en la Argentina los aspirantes a campeón nacional de Malambo, significa el esfuerzo a veces más trascendente, más importante de la vida de estos bailarines. La entrega física, la entrega humana, la entrega económica, la fortaleza de la familia de cada uno de estos campeones que entregan el alma, el cuerpo, hasta poder lograr concretar ese sueño. Cada provincia de la República Argentina trae al Festival Nacional de Malambo un aspirante y solamente uno de ellos tiene la posibilidad de ser consagrado como campeón nacional. En un rito maravilloso que muchos amigos que han venido con las delegaciones de Paraguay a La Borde conocen, el rito de la noche final, el rito del último esfuerzo que suele ser ya cuando se cierra el festival en madrugada de domingo o madrugada de día lunes y conocemos un nuevo campeón nacional de Malambo. En el pasado mes de enero, La Borde entregó la posibilidad a la provincia de Buenos Aires que nuestro campeón nacional sea de ese territorio argentino. Él se llama Fabián Serna, gran bailarín argentino, y nuestro querido campeón nacional de Malambo, que así se muestra en el Festival del Tacuaré. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Soy Fabián Serna, actual campeón nacional de Malambo de la provincia de Buenos Aires. Quiero mandarles un gran abrazo y desearles lo mejor a todos nuestros hermanos paraguayos que están a punto de vivir una nueva edición del Festival del Tacuaré. Que Dios los acompañe y que tengan jornadas maravillosas e inolvidables. La vida en un malambo.
el paso emocionante del último campeón nacional de Malambo, Fabián Serna, de la provincia de Buenos Aires. Es el último paso de esta posibilidad y de este encuentro. En un tiempo donde no tendremos el abrazo de hermanos, el abrazo profundo, el abrazo interminable que la Borde permite con las delegaciones de todas las provincias y específicamente en este caso con la delegación de Paraguay. Nuestro abrazo, nuestro saludo es el de cada uno de los integrantes de la comisión organizadora del Festival Nacional del Malambo, el de toda la danza argentina para esa gran muestra del arte y de la historia de Paraguay que es el Festival del Tacuaré en Guarambaré. Abrazo Paraguay, abrazo desde la Argentina, abrazo desde la Borde, desde la capital nacional del Malambo.